Sanidad aconseja celebrar a puerta cerrada los partidos que se disputen con clubes que procedan de zonas de riesgo por coronavirus y suspender los congresos médicos porque se necesita a los facultativos sanos. Afectaría esta medida a 3 partidos de fútbol y 3 de baloncesto. ¿Qué tal? Buenas noches. Como ven, los efectos del coronavirus son imparables. En España la cifra suma ya los 152 afectados y en Castilla y León desde ayer se mantiene en 8. La última hora es que en Valencia acaba de confirmarse que un paciente con este virus habría fallecido el 13 de febrero. Hasta los actos religiosos también comienzan a verse restricciones. Hoy hablaremos con el presidente de la Cofradía del Cristo de Jesús de Medinaceli, de Palencia, donde se ha suspendido besar el cordón. La apretada mesa por el futuro de León plantea un horizonte de 10 años para consolidar proyectos empresariales e infraestructuras. Estaban todos sindicatos, instituciones y entidades. El cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona, sustituye a Ricardo Blázquez en la presidencia de la Conferencia Episcopal Española. Dice que se considera un cura de pueblo. La Sociedad Castellano-Leonesa de Cuidados Paliativos denuncia que la mitad de los pacientes terminales no reciben cuidados específicos. Pacientes y facultativos nos cuentan hoy por qué es tan necesario este servicio. Los días que me queden, vivirlos bien. Vivirlos con los míos, hacer feliz a los míos. Después de 4 borrascas en una semana, mañana será un día más tranquilo. Tendremos muchas nubes, pero pocas lluvias. Las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy y subirán hasta los 15-16 grados por la tarde. Eso sí, será una tregua momentánea. El jueves el tiempo volverá a complicarse. Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Cancelar todos aquellos congresos, jornadas, seminarios o cursos que impliquen a profesionales sanitarios. Sanidad mantiene el mismo escenario, salvo esas novedades que acaba de pronunciar el ministro de Sanidad. Continuamos, dice, en fase de contención. La cifra oficial de casos confirmados es de 152. Nuestra comunidad sigue con 8. El último, un riojano en Miranda de Ebro. Hay 5 españoles repatriados de Wuhan que han terminado sanos su cuarentena y abandonarán ya el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Por cierto, que Valencia acaba de comunicar que un paciente con coronavirus habría fallecido el pasado 13 de febrero, hace más de 3 semanas. A pesar de las nuevas medidas, España sigue en fase de contención. Sanidad insiste en que las pautas de autohigiene y las recomendaciones de las autoridades sanitarias son de momento suficientes. Este martes los casos activos en nuestro país han pasado la barrera de los 150. Casi un tercio están en la Comunidad de Madrid, que ha disparado el número de confirmados en las últimas 24 horas. Entre ellos un profesor de 60 años que está de baja por neumonía. El colegio nos ha mandado una circular. Y bueno, que de momento estado de tranquilidad. En todo el país, 7 pacientes están en la UCI y 13 son personal sanitario, 2 de ellos contagiados fuera del trabajo. Son los que han generado una gran parte del resto de los profesionales sanitarios. De ahí las medidas especiales que se están tomando para un grupo específico fuera de los protocolos generales para el resto de la población. Por eso estos profesionales requieren protocolos específicos. En el País Vasco, un centenar de sanitarios están en aislamiento tras haber estado en contacto con alguno de los positivos. Aquí en Castilla y León, donde hay 8 casos, los enfermeros zamoranos ya habían decidido no acudir a jornadas o encuentros para evitar riesgos, y el 112 se ha reforzado porque atiende cada día más de 300 llamadas sobre el coronavirus COVID-19. La expansión de los contagios podría condicionar la celebración de algunos actos religiosos ahora que se acerca la Semana Santa. La Conferencia Episcopal no lanzará ninguna recomendación mientras Sanidad no active medidas más restrictivas, aunque algunos sacerdotes ya dan la comunión en la mano. Y actos como el multitudinario besapié de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en Valladolid también se mantiene a la espera.
Como decimos, la sombra del coronavirus es muy alargada y ya está afectando a tradiciones religiosas muy cercanas a la Semana Santa. La primera la hemos visto en Palencia, donde se ha suspendido besar el cordón del Cristo de Jesús de Medinaceli, algo que se venía haciendo desde los años 30 y que estaba previsto para este viernes. Unas 10.000 personas acuden cada año a este lugar. Allí, en el lugar de ese culto, se realizará una reverencia en lugar de ese beso. Para explicarnos esta decisión, la primera de este calibre en Castilla y León, tenemos en la iglesia de San Miguel de Palencia al presidente de la Junta de Cofradías, Luis Casalduero. Gil, buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes han sido los primeros en tomar esta drástica medida. Cuéntenos, ¿a qué se debe? ¿Se lo pedían los feligreses? Bueno, pues fue más que nada, saltó un poquito, no voy a decir la alarma, pero bueno, la noticia a base de los medios de comunicación que me llamaron para preguntarme por qué medidas íbamos a tomar. Y bueno, viendo que la cosa parecía que iba un poco creciendo, pues decidimos reunirnos la Junta de Gobierno de la Archicofradía y anoche, a última hora, pues tomamos la decisión por motivos de tranquilizar un poco a todos los que suelen asistir, pues de suprimir el tradicional beso del cordón y sustituirle por una reverencia que, bueno, pues pensamos que da bien. De hecho, ya hoy nos está diciendo bastante gente, bastantes cofrades, que les parece una medida acertada. Es decir, que bueno, está recibiendo una buena respuesta social. No va a haber gente que no vaya porque consideren que la reverencia no es lo mismo que el beso al cordón, ¿no? No esperamos que haya ningún inconveniente. De hecho, ya digo, hoy bastante gente nos está felicitando por la decisión que hemos tomado, la entienden, la comprenden y bueno, pues supongo que es un año de transición y el año que viene, pues si Dios quiere, retomaremos la tradición del beso al cordón. Señor Casalduero, y una duda que puede surgir, si alguien besa el cordón, ¿habrá algún tipo de control? No podrán besarle porque no se va a poner, se va a dejar el Cristo en alto y entonces no va a haber en ningún momento posibilidad de besar ni nada. O sea, este año estará el Cristo en alto y los fieles pasarán en la fila habitual por delante y la única posibilidad que tendrán será de hacer la inclinación con la cabeza. ¿Cree que este tipo de medidas deberían tomarlas los obispados y no cada una de las cofradías de forma individual, como es el caso? Pues no lo sé, pero pienso que nos lo han dejado, nos lo dejan a las propias cofradías y pienso que más bien tendría que ser por parte de los obispados o por parte de las autoridades sanitarias, que no sé, hicieran unos protocolos, unas cosas que a todos nos sirviera cualquier tipo de evento, no solo religioso, donde poder basarnos, pero bueno, es lo que hay. Pues señor Casalduero, gracias por atendernos, esperamos que el viernes todo salga bien y que, como decía usted antes, el próximo año se pueda besar ese cordón sin ningún tipo de problema ni dificultad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. En Segovia, más de medio centenar de empresarios han recibido claves a la hora de gestionar la situación ante las amenazas del coronavirus. En esta ciudad ya se notan los efectos ante el importante descenso de turistas asiáticos. Fomentar el teletrabajo, crear turnos alternativos o paralizar la producción son algunas de las propuestas, pero sobre todo se apela a gestionar el miedo y a poner en marcha un plan de contingencia. Las grandes empresas hacen un plan de contingencia, pero es que hasta el pequeño comercio tiene que hacer un plan de contingencia para prevenir lo que puede pasar, tomar medidas cuando pase y decidir cómo se hace la reactivación de la actividad. El aviso lo dio el presidente de la Junta de Castilla y León la semana pasada cuando ya advirtió que el turismo idiomático se había desplomado por el miedo al coronavirus. Y efectivamente ya está dejando consecuencias económicas graves por la pérdida de alumnos, cierre de escuelas de español y 150 despidos van ya casi todos en la ciudad de Salamanca, donde buena parte de la ciudad vive de este sector. El mes de marzo ha comenzado en las escuelas de español de la peor manera posible. Ya se han anulado la matrícula de 4.000 estudiantes que tenían previsto viajar a Castilla y León en las próximas semanas. Más de 120 grupos, el 95% de los alumnos que acuden a esta comunidad autónoma.
La crisis del coronavirus es la mayor que afecta al sector. Vacas locas en Inglaterra, también al tema de terrorismo, cuando las Torres Gemelas nos afectó de una forma muy sangrante, cuando el tema del terrorismo con los trenes en Madrid, nos afecta a todo, pero sin ninguna duda, al menos en los 30 años que yo llevo en el negocio, esta es la peor con diferencia. Si no hay alumnos, no hay profesores. De los 300 trabajos directos vinculados con el sector, 150 ya han sido despedidos. Una situación muy crítica para trabajadores, tanto profesores como administrativos, pero también para los empresarios. Los directores de estas escuelas confían en que la alarma pase enseguida y se vuelva a la normalidad, mientras estudian con la Junta de Castilla y León posibles soluciones. Estamos también trabajando en líneas de financiación para que las escuelas y las empresas no caigan, porque es que esa es ya la consecuencia última y definitiva, que las escuelas caigan o que caiga el sector entero. Esta situación no solo afecta a las escuelas de español, también a otros sectores de manera indirecta, como pueden ser las familias en las que se alojan los alumnos, el transporte o diferentes establecimientos. En pleno debate por la autonomía de León, la provincia se echó a la calle hace apenas 3 semanas por su futuro y ante la crítica situación que vive su economía y la drástica pérdida de población. Pedían ayudas y proyectos a las administraciones. Ahí estaban casi todos representados. Dicho y hecho, ese clamor ha tenido hoy una respuesta en forma de apretada mesa institucional. Ahora la verán, no se han aprobado medidas ni proyectos concretos y ahora todos hablan de voluntad de trabajar por el futuro de la provincia leonesa. Es un primer paso. El pasado 16 de febrero los leoneses lanzaron un grito que no podía dejar de ser escuchado. 80.000 personas pidieron en la calle que las administraciones reaccionaran para garantizar un futuro a la provincia. Ahora se escenifica esa reacción en torno a una mesa. Que todos pongamos todo lo mejor de nuestras capacidades para intentar que esta provincia tenga el mayor número de oportunidades y recupere el pulso económico y social que tuvo en otros tiempos. El objetivo es que ningún proyecto empresarial que pueda venir para León se pierda y por tanto que todos trabajemos unidos conjuntamente. Las administraciones se comprometen en la Mesa por León a buscar proyectos para la provincia y agilizar los que hay pendientes, mirando sobre todo a las infraestructuras. Los sindicatos piden también apoyo privado. Todos los agentes sociales se llevan deberes. Hemos llegado a acuerdos por unanimidad, pero también hay que decir que siendo importante el día, todavía no hemos solucionado absolutamente nada. Esperemos que de cara al futuro la importancia de lo que hemos constituido hoy se pueda llevar a la práctica. Todas las aportaciones se coordinarán a través de una agencia que gestionará las inversiones y las iniciativas y que estará encabezada por un profesional independiente y de prestigio. Seguirá el modelo del diálogo social y volverá a reunirse el 3 de abril. Se verán los resultados en 10 años, pero habrá proyectos que concluyan ya en este 2020. En un mes, primera reválida. Quienes siguen sin acercar posturas y así llevan toda la legislatura son el presidente de la Junta y el líder de la oposición. Lo hemos vuelto a ver esta tarde en las Cortes Regionales, donde Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca han continuado con su habitual cruce de reproches. En esta ocasión, Rubén Hernández por la política industrial de la Junta. Y esos reproches, José Luis, han terminado con Luis Tudanca pidiendo a Alfonso Fernández Mañueco que deje de actuar como tertuliano y active ya el modo gobierno. Tras estas palabras, el presidente de la Junta ha acusado al líder regional socialista de actuar únicamente con motivos ideológicos y le ha pedido que rectifique y se siente a hablar. Un llamamiento al diálogo al que también se ha sumado la consejera de Sanidad. Usted está haciendo una ronda por todas las provincias y va a León y dice que hay que apoyar su desarrollo, va a Zamora y dice que necesitan un plan, va a Burgos y dice que necesitan más industria. Es que usted es presidente, no un comentarista, no un tertuliano. Así que póngase a actuar, a desarrollar ese pacto industrial, sí. El Gobierno de España lo que quiere es dar un hachazo a las empresas y a las familias. Eso no es con su silencio cómplice, eso es con su aplauso más fervoroso. Han permitido y siguen permitiendo que se encadenen un sinfín de contratos eventuales sin dar estabilidad a los profesionales. Nos sobran los pediatras, señora consejera. Como le digo, gobernantes de segunda nos están dejando una sanidad pública de segunda. Hemos incrementado el 27% de plazas MIR. Estamos ofreciendo contratos estables. No es verdad que estemos encadenando contratos uno tras otro. No es cierto. Estamos ofreciendo contratos de 2+1.
Las concentraciones en el campo no paran. Hoy las protestas se han trasladado a Arévalo, en la provincia de Ávila. Unos 300 tractores y agricultores a pie piden al Gobierno medidas contra la quiebra del sector. Esta jornada para los agricultores de la provincia de Ávila ha sido diferente. Hoy no han ido a sus campos y terrenos a trabajar. Cerca de 300 tractores se han dado cita en el polígono industrial de Arévalo para reivindicar actuaciones urgentes en el campo. Una concentración que servía para poner encima de la mesa las problemáticas que sufren. Si nos suben los insumos y nos bajan los precios, ¿qué comemos? Los abonos y el herbicida está disparado de precio y el cereal vale lo mismo que hace 30 años. Cerrado el recorrido, los tractores avanzaban despacio por la carretera hasta la entrada del municipio. Una jornada que han calificado de histórica y que tenía que quedar inmortalizada. Quien se lleve el dinero, todos sabemos quiénes son, las grandes superficies, los intermediarios, la distribución, y el Gobierno tiene que actuar. Silencio en el campo, pero mucho ruido en la ciudad, porque la tractorada ha avanzado hasta llegar al centro de la localidad, bajo la frase: sin productores no hay alimento. Que nadie tenga que vender un producto a pérdidas, que es lo que está pasando. La leche mismo pues se está vendiendo a pérdidas. En tractor, a pie, solos o en familia, pero con un objetivo común: evitar la quiebra de más explotaciones. ¿Qué es lo que piensan hacer? Eso es lo que protestamos. Luchar por lo mío y reivindicar unos precios justos, o me veo abocado a cerrar la explotación. La próxima movilización está convocada para este jueves 5 de marzo en la capital abulense. Tras la mala noticia del paro en enero, febrero da un pequeño respiro. Ha sido el mejor febrero para el paro desde el año 2017. Se ha reducido en 182 personas en Castilla y León y en 7.800 en España. Del descenso han tirado la construcción y la agricultura. Los parados han aumentado en servicios. Los descensos más pronunciados se registraron en León, Valladolid y también en la provincia de Palencia. Paro por sexos. Febrero vuelve a constatar que hay más paro femenino que masculino. Hay 500.000 de mujeres más en paro que hombres. Sin embargo, la brecha se acorta. En el último año el desempleo femenino se redujo 3 veces más que el masculino y en el tramo de menores de 25 años hay más hombres sin trabajo que mujeres. Depende. Hay fábricas que cogen más mujeres y hay fábricas que solamente entran hombres. Las cosas no está difícil encontrarlo y tienes que esperar las temporadas altas y estos rollos. Yo llevo 8 años y aquí sigo. O sea, fatal. No está bien remunerado, no está bien, no. Pero bueno, dentro de lo que cabe, cuando yo quiero trabajar, he conseguido trabajo. Y un trabajillo, pero bueno, no duró y otra vez al paro otra vez. Su tasa de actividad y empleo son menores. A eso hay que añadir la brecha salarial. Esto repercute seriamente a la hora de cobrar nuestras prestaciones sociales, nuestras prestaciones por enfermedad, por invalidez y en las pensiones. El Gobierno regional ha querido resaltar que el paro femenino bajó en febrero. La creación de empleo no va al ritmo deseado, pero insiste en que ya se están tomando medidas para mejorar. Hemos sacado a través del diálogo social un nuevo paquete de medidas por más de 165 millones. El volumen de contratación con respecto al año anterior en Castilla y León aumenta 5 veces más que la media nacional. La patronal pide que no se cargue a las empresas con más impuestos y que se dé un impulso a la formación. Las personas son un elemento fundamental de la competitividad y que van a ayudar al crecimiento de las empresas y por eso desde CECALE apostamos por darle un impulso importante a la formación profesional. Esa FP dual que vincula a los alumnos con las empresas. Después de un año reclamándolo, la fiscal jefe de Valladolid ya tiene sobre su mesa un informe con los datos de las primarias de Ciudadanos entre Silvia Clemente y Francisco Igea y el posible pucherazo. La fiscal había dado un ultimátum hasta el 1 de marzo a la empresa que custodiaba esos datos y estaba dispuesta a anunciar hoy medidas más contundentes tras sus reiteradas negativas a entregárselos. Pero finalmente los datos fuera de plazo llegaban ayer por la tarde. Los pacientes y familiares que han tenido que recurrir alguna vez a las unidades de cuidados paliativos saben lo importante que es este servicio cuando la esperanza de vida es escasa o casi nula. Ellos proporcionan bienestar emocional y físico no solo al enfermo, sino también a todo el entorno. La Sociedad Castellano-Leonesa de Cuidados Paliativos denuncia que la mitad de los pacientes terminales no reciben cuidados específicos. Según sus cálculos, más de 14.000 personas fallecen en la comunidad sin esa atención tan necesaria.
que en Castilla y León un 50% de los pacientes terminales no reciben cuidados paliativos, queremos que primero la atención paliativa, que es un derecho universal de la persona, sea reconocida como tal derecho y que todos los pacientes que lo necesiten por lo menos lo reciban. Los cuidados paliativos se pueden prestar en casa, donde más cómodo suele estar el paciente, y en los hospitales. Hay 10 unidades en Castilla y León y unas 160 camas entre centros públicos y concertados. El Hospital de los Montalvos en Salamanca creó esta unidad en 1998. Fue la primera unidad y es el centro referencia en Castilla y León. Sus facultativos cuentan con una humanidad especial. ¿Cómo lo viven? Atienden con mimo y cuidado a personas al final de la vida. Es una unidad de cuidados paliativos. Es mejorar la calidad de vida del enfermo y de su familia, afrontando las situaciones producidas por una enfermedad crónica y esperanza de vida limitada. Entre todos, un completo equipo sanitario y psicosocial aportan bienestar al paciente, mitigan su dolor. Es muy gratificante que los enfermos vengan con muchísimo sufrimiento, que algunos vienen diciendo que se quieren morir, incluso que le quitemos la vida, y que 2 días trabajando con ellos, solo que nos dejen 2 días trabajar, cambia. Cada paciente es único, con nombre propio y atención personalizada. El cuidado personalizado que tenemos con ellos, el cariño que expresamos y le damos en todo el momento. A ellos, a sus acompañantes, les ayudan a prepararse para el duelo. Se trabaja algo muy bonito, por ejemplo, el sentido de inmanencia, ¿no? ¿Cómo quiere el paciente ser recordado cuando ya no esté? Es decir, qué cosas positivas, qué aspectos. El equipo también recibe ayuda psicológica. Empatizo tanto con todas las personas que al final ya no sé cómo me siento y bueno, puede acabar quemándonos, ¿no? Se encargan de cuidar cuando ya no se puede curar. Ellos, enfermera, médica y psicólogo, trasladan el hospital a casa. Síntomas físicos, psíquicos, sociales, espirituales, pero que puedan estar controlados en casa, en el ambiente donde ellos están, por decirlo así, más a gusto. Son los guardianes de Josefa. Tiene una enfermedad terminal. Controlan sus síntomas y sus dolores en su hogar. Cuando me dijeron allí en el hospital que iban a hacerme esto, vamos, venir a casa, vamos, vi el cielo abierto. Así es que estoy muy contenta. Se encargan de curar las heridas físicas, pero también las emocionales, las suyas y las de sus acompañantes. En la comunidad hay 16 equipos de soporte domiciliario de cuidados paliativos. Apenas llegan a las zonas rurales. El hecho de saber que hay un equipo detrás y que en cualquier momento podemos atender o podemos controlar un síntoma por teléfono, también le da más seguridad. Su objetivo es aportar bienestar. Los pocos o muchos días que me queden, vivirlos bien, vivirlos con los míos, hacer feliz a los míos. Para Josefa son ya como parte de su familia. Seguro que recuerdan a Mauricia Ibáñez, la burgalesa que fue madre a los 64 años. Pues ella sigue peleando por recuperar la custodia de sus mellizos. Esta mañana acudía a los juzgados para solicitar la ampliación de su régimen de visitas, pero el juicio se ha aplazado. Los pequeños se encuentran acogidos por una familia y la madre en principio está satisfecha con esta situación, pero asegura que seguirá luchando para evitar que sean dados en adopción. ¿Pero qué poder tiene? En el momento que no te amplían visitas, van quitando todo y la acogida se tambalea, porque después de la acogida, que es maravillosa, viene la preadopción y la adopción nos entra terror a todas las madres, a todas. Acabamos de conocer que un hombre ha fallecido esta tarde en Alcañices, en la provincia de Zamora, víctima de un atropello. No es el único suceso registrado hoy, porque una mujer de 71 años ha fallecido a las 4 de esta tarde en otro atropello ocurrido en la entrada de la capital de León, en las inmediaciones de la Plaza de Toros. Un accidente en el que también ha resultado herido grave un hombre que la acompañaba. Ambos fueron arrollados por una furgoneta en un paso de peatones regulado mediante un semáforo. Aunque los servicios de emergencias intentaron reanimar a esta mujer, no pudieron salvarle la vida. La ley CELA sustituye a la ley BERT. Aprobado el anteproyecto de la reforma educativa que sustituirá a la polémica LOMCE. Será la 8ª reforma en democracia. Esta nueva ley elimina la religión como materia específica que no computará para la nota media del alumno. También incluye la asignatura de educación en valores cívicos y éticos.
va a un currículum mucho más competencial, de saber hacer cosas, menos enciclopédico, menos memorístico, que afecta también a los espacios, a la distribución de los espacios. Queremos espacios que permitan tratamientos educativos mucho más colegiados entre los profesionales. No veo que se aborden aspectos que nos preocupan como el fracaso escolar o aspectos relacionados con la formación dual o el tema de la repetición. Son temas que a las comunidades autónomas, en el caso de Castilla y León, preocupa y nos gustaría aportar. Y rodeado de cierta controversia interna ha llegado hoy también a la mesa del Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra las violencias sexuales, la ley del solo sí es sí. Unidas Podemos quería llegar el 8 de marzo con este paso dado y casi a contrarreloj los ministerios de Presidencia y Justicia han tenido que pulir parte del contenido. Esta norma eleva el delito de acoso callejero y para el Ejecutivo supone que España sea referente en la defensa de los derechos de las mujeres. El centro de toda la acción legislativa es el consentimiento de la mujer, es decir, la libertad sexual en el centro. Pone mucho el foco en la prevención, en la sensibilización, en el acompañamiento a la víctima en todas las fases del proceso y, esto es absolutamente novedoso, en la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición. Tensión entre manifestantes del sindicato de policías Jusapol y sus compañeros de servicio al romper el cordón de seguridad en el Congreso de los Diputados. En las imágenes vemos cómo policías y guardias civiles han llegado hasta las puertas de la Cámara Baja y han terminado rompiendo el cordón policial. Jusapol había convocado por el rechazo del Gobierno a debatir la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad del Estado. La respuesta llegaba desde el Senado. Y hemos tenido que vetar porque no se aquieta a la normativa, porque hace depender la política retributiva de las administraciones autonómicas y porque también es cierto, es insostenible económicamente. También en el Senado el Grupo Popular acusaba al Gobierno de querer freír a impuestos, literalmente, a 22 millones de contribuyentes para beneficiar a los independentistas. El senador popular Pedro Rollán mostraba una gran moneda con la cara de Oriol Junqueras. Que ahora vamos a ver la cara de los que van a ser los beneficiarios de esta recaudación masiva. Aquí la tiene, señora ministra. Se parece usted al señor Rivera con el adoquín, ya trayendo al Senado medallones. Con una sonrisa amplia y actitud tranquila y con un libro debajo de la mano, así salía esta mañana Oriol Junqueras de la cárcel de Lledoners para impartir clases en la Universidad de Manresa. Podrá hacerlo 3 días a la semana. A su llegada le esperaba la vicerrectora y varias decenas de alumnos que no dejaban de hacerle fotos, incluso algunos le aplaudían. La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá esta salida, así como la de todos los presos del proceso. La Junta notificará a partir de hoy, a través de un SMS, a los propietarios de más de 1000 viviendas que van a recibir ayudas a la rehabilitación y accesibilidad. En total está prevista una inversión de 4,5 millones de euros. En esta convocatoria, la de 2019, hay desequilibrios territoriales que la Junta achaca a la iniciativa de los administradores de fincas. Mientras que en Burgos se beneficiarán más de 450 viviendas, en Ávila solo una recibirá subvención. Además, la ayuda no llega a todos los que la solicitan, como se ocurre en las ayudas de alquiler. No es pagar la rehabilitación a todos los ciudadanos, sino fomentar la rehabilitación, que haya un efecto imitación. No se cubren todas las solicitudes, se cubren las mejores, se cubren aquellas que alcanzan los objetivos de eficiencia energética, accesibilidad, calidad más importantes, más relevantes, con una serie de criterios objetivos. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal.
dar lo mejor. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Sucede en el cargo al arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez. En su primera comparecencia, Omella ha asegurado que colaborará con el Gobierno en temas complejos como la ley educativa, la fiscalidad o el IBI, pero también pide un trato digno a la Iglesia. Luis Arguello, obispo auxiliar de Valladolid, continúa como secretario general de la Conferencia. Privilegios no queremos, pero sí queremos que se nos trate con esa dignidad y ese respeto, como se trata a todas las instituciones. Yo creo que eso es lo loable y lo deseable. Sensibilizar y acercar el mundo de la discapacidad a la sociedad es el objetivo de Plena Inclusión. A través de esta iniciativa que les vamos a contar, dan información sobre cómo tratar a 5 colectivos diferentes del sector de la discapacidad. Así empezó la experiencia para Isabel. En esta caja se le anunciaba que pasaría un día con una persona con discapacidad. Chus fue la elegida para acompañarla en su jornada laboral. Me han robado la cartera. Pues espera aquí. Toda persona es capaz de aprender y que no podemos ya pensar que tienen limitaciones sin conocer a la persona. Chus nunca había visto de cerca el trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hubo un instante que la impactó. Tuve en mi mano una pistola. Después, Isabel fue al centro al que Chus acude regularmente. Que me impactó bastante el cómo se ayudaban entre ellos. Esa colaboración y unión también le sorprendió a Tomás. El cariño que se tienen entre ellos, el compañerismo que se tienen entre ellos. O sea, eso me chocó positivamente. Este empresario disfrutó de unas horas junto a Marina y sus compañeros. Ellos le pusieron sobre la mesa la realidad que viven. Hay muchos sitios que te dicen, ya te llamaremos y nunca te llaman. Que son gente normal y corriente. O sea, tienen un problema, pero como el que nace bajo, el que nace alto, yo soy calvo, hay gente con melena. Para Tomás la experiencia fue vital porque nunca había tenido contacto con la discapacidad. Tenemos que decir que son gente con otra capacidad. Pueden trabajar igual que tú, igual que yo. Él se lleva un aprendizaje de por vida y Marina una vivencia más. La iniciativa busca al conseguir la inclusión real. Escúchame. Mírame. Vive la inclusión. Plena Inclusión Castilla y León trabaja por las personas con discapacidad intelectual y sus familias. La Consejería de Cultura se enfrenta a su primer pulso con las artes escénicas. 29 compañías, la mayoría de larga trayectoria, no ofrecerán sus propuestas para la programación del próximo año hasta que no cambie la gestión cultural. Se quejan de que no las tienen en cuenta y de que año tras año descienden las contrataciones. El viceconsejero le responde que están abiertos al diálogo. Este año han firmado un 15% menos de funciones que el pasado. Hacemos una media de una función cada 2 meses en los 107, 108 puntos de actuación entre red y circuitos posibles. Las 29 empresas de artes escénicas que forman Artesa se quejan de que la programación margina el talento local. No puede ser que nosotros estemos trabajando por toda España y en Castilla y León no haya esa posibilidad. Es algo muy habitual en las compañías de esta comunidad, que fuera nos tratan mucho mejor, nos valoran mucho mejor. La red de teatros y de circuitos escénicos regional ya no son sus principales escenarios. Supone tener que vivir de otras actividades, como es la docencia. Hemos pasado de tener 9 personas fijas en la empresa a ser solo 5. Denuncian también intrusismo de aficionados y de falsos profesionales. Compartamos la misma programación, compartamos los mismos presupuestos. Cuando nosotros estamos pagando Hacienda, estamos pagando la Seguridad Social y estamos compitiendo con compañías sin ánimo de lucro. Según Artesa, solo 1 de cada 3 funciones contratadas son de compañías profesionales de Castilla y León. La Consejería de Cultura mantiene, digamos, por utilizar esta palabra, el mercado, pero no toma las decisiones finales sobre qué espectáculos se contratan y cuáles no, porque esa decisión está en manos de los programadores y es una medida muy racional, porque realmente son los responsables de que los espectáculos gusten a los espectadores.
En este centenario de Miguel Delibes vamos descubriendo paso a paso facetas del escritor. Este fin de semana se ha inaugurado en Urueña la exposición El jinete amarillo, une imágenes del fotoperiodista Fidel Raso y el discurso de Miguel Delibes sobre un mundo que agoniza. Una exposición, desde luego, que llama a la reflexión. Así nos despedimos, ahora llegan los deportes y después, ya saben, el debate más que palabras. Buenas noches. El muro de Berlín, la guerra del Sáhara o el desastre del Niño. Todas estas imágenes fueron noticia y hoy ilustran a un pie de foto magistral el texto con el que Delibes sorprendió a los académicos de la lengua en su ingreso en la institución. Quería que ese binomio, ese texto del maestro de Delibes y aquella fotografía que la acompañaba, pudiera ser apta para todos los públicos sin dejar de incidir en un problema que los dos ratificamos como muy grave, como es la situación global del mundo en términos de medio ambiente o de naturaleza. Delibes escribió ese discurso ecologista de un mundo que agoniza en 1975. Además de pensador, es un visionario. Delibes es capaz de advertir cuestiones peligrosísimas de los efectos del hombre sobre la naturaleza que hace 40 años era casi imposible de advertir. La mirada de Fidel Raso ha encuadrado durante décadas esa deshumanización de la que hablaba Delibes. La suma de estos encuadres creo que modestamente confirman que tenemos un problema global. En esta exposición se ajusta la medida de 1000 palabras por cada imagen y juntas, letras y fotos nos invitan a reflexionar. Há dias que vêm, só vêm, e dias que vão e só vão. E eu sei, também só tenho que passar.